En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con todos vosotros. Y con tu espíritu. Sed bienvenidos todos a esta misa en lengua española, los que estáis aquí presentes y los que os unís a través de Internet. Celebramos hoy esta fiesta de Santa Brígida en toda la Iglesia Universal, patrona de Europa. Reconocemos con humildad nuestros pecados, nos disponemos así para celebrar estos sagrados misterios. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante vosotros, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a vosotros, hermanos, que intercedáis por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Gloria a Dios en el cielo, y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios, Rey celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestras súplicas. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo, Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Oremos. Oh Dios, que guiaste a Santa Brígida en los diversos estados de vida, y le enseñaste de modo admirable la sabiduría de la cruz en la contemplación de la pasión de tu Hijo. Concédenos que, siguiendo fielmente tu llamada, te busquemos en todas las cosas. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Gálatas. Hermanos, yo he muerto a la ley por medio de la ley, con el fin de vivir para Dios. Estoy crucificado con Cristo. Vivo, pero no soy yo el que vive, es Cristo quien vive en mí. Y mi vida de ahora en la carne la vivo en la fe del Hijo de Dios, que me amó y se entregó por mí. Palabra de Dios. Bendigo al Señor en todo momento. Bendigo al Señor en todo momento. Bendigo al Señor en todo momento. Su alabanza está siempre en mi boca. Mi alma se gloria en el Señor. Que los humildes lo escuchen y se alegren. Bendigo al Señor en todo momento. Proclamad conmigo la grandeza del Señor. Ensalcemos juntos su nombre. Yo consulté al Señor y me respondió. Me libró de todas mis ansias. Contempladlo y quedaréis radiantes. Vuestro rostro no se avergonzará. El afligido invocó al Señor. Él lo escuchó y lo salvó de sus angustias. Bendiga al Señor en todo día. El ángel del Señor acampa en torno a quienes lo temen y los protege. Gustad y ved qué bueno es el Señor. Dichoso el que se acoge a Él. Bendito el Señor en todo momento.
Todos sus santos, temed al Señor, porque nada les falta a los que lo temen. Los ricos empobrecen y pasan hambre. Los que buscan al Señor no carecen de nada. Bendigo al Señor en todo momento. Aleluya. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: Yo soy la verdadera vid y mi Padre es el labrador. A todo sarmiento que no da fruto en mí lo arranca, y a todo el que da fruto lo poda para que dé más fruto. Vosotros ya estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el sarmiento no puede dar fruto por sí si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los sarmientos. El que permanece en mí y yo en él, ese da fruto abundante, porque sin mí no podéis hacer nada. Al que no permanece en mí lo tiran fuera, como el sarmiento, y se seca. Luego los recogen y los echan al fuego y arden. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid lo que deseáis y se realizará. Con esto recibe gloria mi Padre, con que deis fruto abundante. Así seréis discípulos míos. Palabra del Señor. El que permanece en mí y yo en él, ese da fruto abundante. Esto viene testificado por la vida de los santos. Los santos son quienes han permanecido unidos a Cristo. Escuchábamos en esta primera lectura de San Pablo, donde tras su encuentro con Cristo afirma y confirma su fe, ¿no? Vivo en la fe del Hijo de Dios que me amó y se entregó por mí. No nos cabe en la cabeza que San Pablo, tras encontrarse con Cristo resucitado vivo, al que perseguía en su iglesia, tras ese encuentro camino de Damasco, cuando el Señor pues lo derribó, hubiera seguido tras ese encuentro persiguiendo a la iglesia y a cristianos. Aquel encuentro transformó su vida e hizo que su vida fuera fecunda. Y a partir de entonces todo lo estimo basura, ¿no?, comparado con el conocimiento de Cristo mi Señor. Y vivo en la fe, ¿no?, del Hijo de Dios que me amó y se entregó por mí. Y la vida de Pablo fue fecunda. Hubiese pasado pues por un fariseo muy conocido, muy famoso en su época, un tal Saulo de Tarso, y sin embargo es San Pablo, ¿no?, el apóstol de los gentiles. Y lo mismo podíamos decir de Santa Brígida, ¿no?, en los distintos estados de su vida, siempre buscando la voluntad de Dios y dando un fruto inmenso de fecundidad en la Iglesia. Y lo mismo podíamos seguir con los pastorcitos, Francisco, Jacinta, Lucía, porque se encontraron con Cristo y permanecieron en Él, dieron fruto, y fruto abundante. Pero esto que decimos de los individuos lo podemos decir de los pueblos. Cuando un pueblo reconoce a Cristo, es fecundo. Y esta es la historia de Europa. Cuando Europa ha permanecido en Cristo, ha sido muy fecunda. Ha sido muy fecunda en la literatura, en el arte, en todo lo humano, y ha sido muy fecunda sobre todo porque conducía a los hombres a Dios. Y como manifestación externa de esa fecundidad, pues ese florecimiento de tantas cosas, no solo del arte. ¿Por qué no hablar de la cultura, de las universidades, de toda esa fecundidad de Europa que no se quedó en Europa, sino que se exportó, ¿no?, a todo un continente? Es la fecundidad de la fe. Si permanecéis en mí, pues daréis fruto abundante, porque sin mí no podéis hacer nada.
Como Europa le ha dado la espalda a Cristo, pues no sé si no hace nada, pero hace muy poco en relación con lo que hizo cuando permanecía en Cristo. Quizá sigue siendo, pues no sé, un referente en el desarrollo técnico. Supongo que Alemania seguirá construyendo durante mucho tiempo, no sé, tecnología. Y así sucesivamente podríamos recorrer pues, determinados avances técnicos o científicos de algunos países de Europa. Quizá en Europa se encuentre la vacuna, ¿no?, al COVID. No lo sé. Pero humanamente esa fecundidad de Europa, ¿dónde está? Por eso San Juan Pablo II repetía tantas veces, ¿no? Europa, vuelve a tus raíces. Porque Europa cogió el relevo de esa misión encargada al pueblo judío y que él no desarrolló, de llevar, ¿no?, el Evangelio a todas partes, ¿no? Y con el Evangelio la fecundidad del Evangelio, que es la fecundidad de Cristo. El Señor nos invita hoy, en este día, a permanecer en Él. Cuando Francisco, Jacinta y Lucía, en aquel 13 de junio, aquí, donde estamos nosotros sentados, reciben aquella visita de la Virgen, donde la Virgen le anuncia a Lucía que Francisco y Jacinta se irán muy pronto al cielo, pero que ella tiene que quedarse todavía un tiempo aquí. Ante la tristeza de Lucía, porque tras ver a Nuestra Señora quiere irse con ella, la Virgen le dice aquellas palabras, ¿no? Estás triste por esto, ¿no? No te desanimes. Yo no te dejaré. Mi corazón inmaculado será tu refugio y el camino que te conducirá a Dios. Y cuando ella, ¿verdad?, se lo explica a los pastorcitos que no han oído a la Virgen, cuando se lo explica a Francisco y a Jacinta, y Francisco le pregunta, pero es que nos hemos visto todos envueltos en esa luz y Jacinta y yo pues estábamos hacia arriba y tú hacia abajo. ¿Qué significa esto? Y Lucía le explica, ¿no? Vosotros os iréis pronto hacia arriba y yo me quedo con el corazón inmaculado aquí. A nosotros nos toca quedarnos con el corazón inmaculado aquí, pero con el corazón inmaculado. Él será nuestro refugio. No solamente el camino que nos conducirá a Dios, sino porque es el camino que nos conducirá a Dios, es el camino que nos hará fecundos. Cuando vemos que nuestro mundo vive de espaldas a Dios, y eso se concreta, ¿eh?, en nuestra familia, incluso quizá, en nuestros amigos, en nuestros compañeros de clase o de trabajo, cuando eso, bueno, se concreta tan evidentemente, ¿no?, y vemos que no Europa, así en general, sino cada uno de los hombres que viven en Europa viven de espaldas a Dios, ¿qué hemos de hacer? No temas, no te dejaré. Mi corazón inmaculado será tu refugio, no solo para ti, sino para que, permaneciendo en mí, atraigas también a otros, ¿no? Y esa es la fecundidad que el Señor nos promete. Quizás sin hacer grandes cosas, allá donde el Señor nos ha puesto. A veces estamos tentados de dejar de hacer lo que tenemos que hacer con ciertos espejismos de cosas grandes que después, pues quizás son irrealizables. Ahí donde el Señor te ha puesto, con los dones que te ha dado, con las cualidades que tienes o con las que careces. A veces Dios hace en nosotros más cosas a través de las cualidades que no tenemos que a través de las que tenemos, de nuestra pobreza, de nuestra limitación, porque se ve con más fuerza su gloria. Ahí donde estés, vamos a pedirle a la Virgen María que nos haga apóstoles de Europa, ¿eh? Es decir, que viviendo arraigados en Él, transmitamos lo que gratis hemos recibido para también nosotros, ¿no?, transmitir esa fecundidad que es de Dios, pero que Dios realiza a través siempre nuestro. Se lo pedimos a la Virgen, a Nuestra Señora, a ella se lo confiamos. Presentamos al Señor confiadamente nuestras peticiones, por nosotros, por todos los hombres.
por el Papa, los obispos y por todos los ministros de la Iglesia. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por los religiosos y religiosas, consagrados totalmente al servicio de Dios y de hermanos. Roguemos al Señor. Por los gobernantes, los legisladores y los jueces. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por los ancianos y por todas las personas que viven en soledad. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por nosotros, aquí reunidos, que conmemoramos a Santa y recordamos la santidad de su vida y de sus obras. Roguemos al Señor. Esa santa es Brígida. Nos encomendamos a ella, le encomendamos dentro de Europa, Portugal, y en esta misa en lengua española vamos a pedir también por nuestra patria, por España, para que el Señor en su misericordia nos conceda la conversión, la vuelta a Dios. Roguemos al Señor. Dios misericordioso, escucha las súplicas que por intercesión de Santa Brígida humildemente te hemos presentado. Por Jesucristo nuestro Señor. Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Dios misericordioso, que en Santa Brígida, destruido el hombre viejo, quisiste crear al hombre nuevo a tu imagen. Concédenos, transformados del mismo modo, ofrecer este sacrificio de reconciliación agradable a ti. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad, es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación. Darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo, Señor nuestro, porque mediante el testimonio admirable de tus santos, fecundas sin cesar a tu Iglesia con vitalidad siempre nueva, y nos das así pruebas evidentes de tu amor. Su insigne ejemplo nos anima, y a su permanente intercesión nos confiamos, para que se cumplan tus designios de salvación. Por eso, Señor, nosotros, llenos de alegría, te aclamamos con los ángeles y con todos los santos, diciendo:
Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos, para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Antonio y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así, con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Llenos de alegría por ser hijos de Dios, digamos confiadamente la oración que Cristo nos enseñó. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación. Líbranos de todos los males, Señor. Concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con vosotros. Con tu espíritu. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios.
Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa. Una palabra tuya bastará para sanarme. Al desplazarse para comulgar, todos deben guardar la distancia de seguridad. La Sagrada Comunión se distribuirá solamente en la mano.
Oremos. Te rogamos, Dios Todopoderoso, que fortalecidos por este sacramento, aprendamos a buscarte siempre sobre todas las cosas, a ejemplo de Santa Brígida, y ser portadores ya en este mundo de la imagen del hombre nuevo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Bendecimos los objetos religiosos que lleváis consigo. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Oh Dios, fuente de toda bendición, dígnate bendecir estos objetos religiosos y a quienes los van a contemplar, para que crezcan en la fe, aumente su esperanza y te amen sobre todas las cosas. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Acabamos, como siempre, consagrándonos a la Virgen María, poniéndonos en sus manos, pidiéndole a ella, como Lucía, que sea nuestro refugio y el camino que nos conduzca a Dios. Le cantamos. Podéis ir en paz.